El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra viva y eficaz del Señor estará en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 7. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este pasaje empieza con la definición de lo que es fe. La fe del creyente dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este pasaje está describiendo lo que debe suceder cuando nuestra fe está depositada en Dios. Y lo primero que dice es que la fe en Dios produce certeza de lo que se espera. Esta es la fe en Dios. Dice Marcos capítulo 11, versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Esta es la fe de la que habla Hebreos. Pero es importante mencionar que hay otra fe, llamémosla natural, que nuestro Dios creador le ha dado al hombre entre muchas de sus capacidades, la facultad de desarrollar confianza, fe, o de desconfianza, incredulidad. Esta fe natural, que inclusive puede tener cierta relación con el llamado instinto de conservación, se desarrolla producto de la experiencia. El hombre, a través de las diferentes relaciones necesarias para vivir, aprende a confiar en unos y a desconfiar en otros, así como también aprende a confiar en que puede realizar ciertas cosas o a desconfiar en su capacidad para realizar otras. Lo cierto es que absolutamente todo ser humano vive y toma continuamente decisiones gracias a esta capacidad dada por Dios de confiar, fe, o de desconfiar, incredulidad, que ha desarrollado y continúa desarrollándose a lo largo de su vida. De esto habla la parábola de la semilla de mostaza, una fe del hombre en el hombre. Con esta fe natural, ciertamente, sin ningún tipo de evidencia, el ser humano acepta gran cantidad de información que almacena como cierta y que le hace tomar decisiones que toma en su vida sin tener verdaderamente prueba de lo que eso que él cree es cierto. El mecánico le dice, el arquitecto le dice, el médico le dice, el agrónomo le dice, el músico le dice, el abogado le dice, y normalmente uno les hace caso, solo por el testimonio de ellos. Por eso las Escrituras dicen en 1 de Juan capítulo 5, versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice Hechos capítulo 20, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando una persona hace lo que dicen las Escrituras, muchos lo niegan con sus hechos, inclusive los que están en la iglesia física. Y de esta fe, la fe de Dios, es el mensaje de hoy. Vamos a continuar solo con lectura desde el versículo 2 hasta el 6, y nos vamos a concentrar en el 7. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7.
Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este es el versículo donde nos vamos a centrar el mensaje. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, vean, Dios advierte primero, Él apercibe primero, como en Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Aunque apercibir, avisar, está dentro de los sinónimos de advertir, la diferencia está en que para advertir se necesita más autoridad que para avisar. Seguimos en el versículo 7. Sigue diciendo, fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice acerca de cosas que no se veían, y ese es el problema para los incrédulos. Los sensuales, los que se dejan llevar por sus órganos sensoriales, quieren ver, quieren tocar, es decir, el diluvio no se había visto, el juicio no se había visto, incrédulos. Porque es fácil acatar, incluso sin fe de Dios, de cosas que estamos viendo, o que ya nos haya sucedido. Por ejemplo, si hay un terremoto cerca del litoral de un país, y vemos o las autoridades avisan que en poco tiempo viene un tsunami, vienen las enormes olas porque el mar se está retirando, y esto es indicio, porque por experiencia y por estudio sabemos que es así, de que viene un tsunami. Seguro salimos sin perder tiempo, pero el asunto es ser advertidos de cosas que no vemos, y por eso se necesita la fe en Dios, en lo que dice en las Escrituras. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. El Evangelio está lleno de profecías que se cumplirán sí o sí. Es decir, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Obedeció, proveyó un lugar para los suyos, y luego dice, por esa fe condenó al mundo. ¿Cómo así? Para entenderlo, mejor vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vean que dice los pensamientos del corazón. Aquí es donde se deciden las cosas. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. También Proverbios capítulo 6, versículo 18, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. Dice Salmos capítulo 56, versículo 5, todos los días de ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. También Proverbios capítulo 12, versículo 2, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Cuando alguien toma acción de algo es porque ya estuvo en sus pensamientos, ya lo pensó, aunque sea fugazmente. Es por eso que nuestros pensamientos deben estar cerca y en cada momento centrada en la palabra de Dios, porque ella nos guía y nos orienta. Dice Salmos capítulo 119, versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La gente que no cree en la palabra de Dios es porque piensa que no va a suceder nada, y toma la decisión de no prepararse, de desobedecer, pero sabemos que están en un error y perecerán eternamente. Dice 1 de Juan capítulo 4, versículos del 5 al 6, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces leímos que se corrompió toda la tierra, que los pensamientos de los hombres era de continuo al mal. Pero dice después en el versículo 8 de Génesis capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, lo que tenemos que ver es por qué las Escrituras dicen que Noé condenó al mundo. Porque respondió cuando fue advertido por Dios. La fe viene por el oír y el obedecer por la palabra de Dios, como ya hemos explicado en reiteradas veces. Noé lo tomó en su corazón y lo puso en práctica.
se puso a construir un arca, a calafatearla, impermeabilizar las junturas de las maderas de las naves, cerrándolas con estopa y brea. Eso es calafatear. Hacerla a la manera de Dios, es decir, su fe actuó, obró, proveyó un lugar para que se salvasen y para que otros se salven. Dice primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y por esa fe Noé condenó al mundo. ¿Y cómo así? Porque dice que Noé halló gracia ante los ojos de nuestro Padre Celestial, en medio de este caos, en medio de la maldad de los hombres que era de mucha en la tierra. Es decir, Noé marcó un nivel de vida íntegro como le gusta al Altísimo. Dice Salmos capítulo 84 versículo 11: Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará a Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios halló en Noé un referente que servirá para medir a todos de su misma especie, a todo humano. Ya no hay excusa para el resto. Y vamos a dar un ejemplo para que esto pueda quedar más claro. Seguramente recordarán en su época de estudiante cuando el profesor dejaba una tarea de investigación. No difícil si uno se preocupaba por ello. Entonces llega el día de solicitar las tareas y todos mirándose de reojo porque no habían cumplido con la tarea. Y si nadie entregaba la tarea estaba todo bien, pero resulta que siempre había uno o dos que lo hacían. Entonces venía la reprensión para el resto. Si él pudo, los demás ya no tienen excusa. El nivel de vida que marcó Noé deja sin argumentos a todos los demás. Veamos algo muy importante que probablemente muchos han pasado por alto. Dice un versículo muy conocido en Mateo capítulo 24 versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces nos preguntamos, ¿cómo comienzan los días de Noé? Y seguramente muchos responderán como dice el versículo 38, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Otros dirán lo que dice Génesis capítulo 6 versículos del 11 al 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero hay un pensamiento que deberíamos tenerlo en nuestra mente. Los días de Noé comienzan con Noé. No fueron los días de Urías, no fueron los días de Samuel, de José o de cualquier otro, sino fueron los días de Noé. ¿Pero quién fue Noé? Veamos Génesis capítulo 6 versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Muchos leen esto y rápidamente se excluyen, cuando debemos escudriñarlas, y aquí tenemos 3 características de Noé, que debemos entenderlas para saber el nivel que debe servirnos de referencia. Primero dice varón justo. ¿Y cómo es un varón justo? Vamos al libro de Ezequiel capítulo 18 versículos del 5 al 9, donde lo explica mejor. Si el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiera robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera el desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Luego dice el versículo 9 que Noé era perfecto en sus generaciones. Dice era perfecto. Ahora, en este mundo tan perfectamente imperfecto, la mayor parte de la gente ha tenido que aceptar que perfecto no siempre significa sin defecto. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús cuando nos pide que seamos perfectos? Como en Mateos capítulo 5 versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto aparece en 42 veces en el Nuevo Testamento y solamente es traducida del griego teleios. El diccionario Strong lo define como completo en el trabajo, con crecimiento, con carácter mental y moral, y de edad madura.
y en el Antiguo Testamento aparecen unas 57 veces y usualmente es traducida de la palabra hebrea tamim, que el diccionario Strong define como entero, íntegro, verdadero, sin mancha, completo, lleno, sinceramente, sano, sin tacha, recto, cabal, total. Ahora, cuando un cristiano admite su creencia de que Dios desea que dejemos de pecar, se convierte de inmediato en blanco de la siguiente pregunta: ¿has dejado de pecar? Porque como hay tantos fracasos e imperfecciones en el mundo y en la iglesia, muchos concluyen que Dios se conforma con que los santos lleven a los deshonestos hasta que Jesús venga. Pero creo que aunque no somos llamados a ser robots, somos llamados a rendirnos totalmente a la entrega perfecta. Pero existen muchos cristianos que hacen del siguiente versículo una justificación inconsciente para llevar una vida cristiana pobre. Dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ellos prefieren creer que están en pecado y así justificar el no anhelar la santidad, porque si se considera como herejía la doctrina de perfección sin pecado, consideren también que la satisfacción con la imperfección pecaminosa es una herejía mayor. Pero ¿cómo puede un Dios perfecto y santo estar complacido con una norma imperfecta? Recuerden la historia en el Evangelio de Juan sobre la mujer atrapada en adulterio. Veamos Juan capítulo 8 versículos del 10 al 12. Enderezándose Jesús y viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vean que Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero para que no interpretemos mal la naturaleza mortal del pecado, Él claramente añadió: vete y no peques más, porque el pecado estaba destruyendo a esta mujer. ¿O acaso se hubiera preferido que dijera: ve y peca un poco menos, o ve y reduce tu vida de pecado? Jesús no vino a salvarnos con nuestro pecado, sino de nuestro pecado. Y lo tercero que dice el versículo 9 es que Noé caminó con Dios. Noé aprendió a caminar agradando a Dios en medio de una sociedad malvada. Él era un hombre ordinario con los mismos problemas y cargas que todos llevamos. No era un ermitaño escondido en una cueva. Él estaba involucrado en la vida, con esposa, hijos, deberes y responsabilidades. Noé no se estaba escondiendo para ser santo. Alrededor de Noé la impiedad de la humanidad aumentaba. Sin embargo, mientras los hombres se volvían bestias salvajes llenos de deseos pecaminosos, dureza y sensualidad, Noé era cada vez más parecido a aquel con el quien caminaba. Noé no se cansaba, escondiéndose para ser santo. Es más, lo otro importante que realizó Noé es que pregonó, dio testimonio con su vida y con sus palabras, en ese orden. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonar quiere decir dar a conocer a mucha gente, especialmente la que debía mantenerse oculta o en secreto. Esta es la ligera diferencia con predicar. Estas dos palabras están en Lucas capítulo 4 versículos del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces la gente podía ver el caminar de Noé, escuchar el mensaje de Noé, las obras que hacía Noé. Así el resto de su generación ya no tiene excusa, y además predicó. Hay muchas iglesias que no tienen el testimonio, el nivel de vida de todo buen cristiano. La iglesia pesca mucho con redes rotas, y luego los peces se van, porque invitan a nuevas almas a su iglesia. Luego estos ven que comienzan a salir a flote, que hay familias que no se llevan, que hay resentimientos de unos a otros, que hay divisiones. Después estas familias se van. ¿Por qué? Porque hay la predicación, pero no hay lo otro, el testimonio de vida. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué estamos hablando de Noé? Porque las Escrituras dicen en Mateo 24 que los días de la segunda venida de Cristo serán igualmente como en los días de Noé. Por tanto, Dios levantará a Noés.
porque sabemos que todas las cosas que es en figura y en tipo fueron cumplidas por una persona en el pasado, también al tiempo del fin van a ser cumplidas por una compañía de personas. Es decir, lo que fue con una persona antes es una compañía de personas hoy, en unos iguales a Noé. Entonces Dios va a levantar Noés o compañías de Noés. Si no hay una compañía de Noés, no podemos decir que los días de Noé han llegado. Imposible, porque los días de Noé comienzan con Noé. El Señor levantará profetas que darán testimonio con sus vidas y predicarán como Noé. Dice Hechos capítulo 3 versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces, los Noé es figura de una compañía de personas que van a responder a la voz del Señor, a las advertencias de Dios en el tiempo del fin. Personas justas, íntegras y que caminan con Dios. Estas personas de fe harán dos cosas: o salvarán a la gente o la condenarán. Noé halló gracia ante los ojos de Dios y es una referencia, una regla de medir, y por esa regla de medir el resto no tiene excusa. Y todos los que no se alineen a esta regla de medir son condenados. Por eso dice que el fruto del Espíritu y no los frutos del Espíritu. Dice Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, uno no puede decir no tengo paciencia pero tengo bondad, sino que debe tener paciencia, porque el fruto del Espíritu es un todo. Pero vean cómo es el corazón humano. ¿Cuál es el engaño del corazón? Sucede que las personas en el mundo y en la iglesia son dados a crear referentes falsos y más bajos. Es decir, la regla de medir de Dios está en un punto. Entonces, como la gente no quiere alcanzar ese estándar, esa referencia, entonces crean un estándar bajo. Así es el corazón desde Adán y Eva. O tratas de culpar a otros o involucras a otros. Así es el corazón. Dice Jeremías capítulo 17 versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón del hombre siente que lo que está haciendo no es tan malo, porque como todo el mundo lo está haciendo, entonces sí se puede. Esto es desde el jardín del Edén. Primero Eva comió el fruto e involucró a Adán. Dice Génesis capítulo 3 versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Luego de ello, Adán culpó a su mujer, y Eva culpó al maligno. Dice Génesis capítulo 3 versículo 6. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Así es el corazón de perverso. Entonces, si se logra convencer a otros y convencernos nosotros mismos de que al final, sí, fue un error, pero todo lo hicimos, es como si el todo lo hicimos ya nos tranquiliza, como que eso fuera algo que nos va a dar tranquilidad. Y el corazón humano siente una falsa paz, una falsa tranquilidad. Así funciona el corazón. En el ambiente espiritual funciona lo mismo. Por ejemplo, un pastor casado 2 veces, en el hipotético caso de que las 2 esposas estén vivas, la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Dice que un obispo, puede ser un anciano o pastor, ya que cumplen la misma función, debe ser marido de una sola mujer. Entonces, un pastor así, que quiere pastorear de todos modos, ¿qué creen que va a hacer? Él va a buscar doctrinas y va a buscar a predicadores y va a buscar a juntarse con otros pastores que vivan o que prediquen que sí se puede. Entonces, si él conoce a pastores así que están pastoreando, ¿qué cree él? Que realmente no es tan malo y sí se puede. Ven, así es el corazón humano. Sabemos dónde está la regla de medir. Pero como no estamos viviendo allí, entonces el corazón humano crea referencias más bajos. Y esa es una mentira. Porque si todos viven por ese estándar alto y solamente pocos viven por el bajo, se sentirán descubiertos. Luego, ¿qué sucede? No se conforma el corazón con crear el estándar bajo, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Va a tratar que todos los demás vivan también por esa referencia baja.
Así, si mucha gente vive por ese estándar bajo, entonces no serás el único, te sentirás justificado, ya tienes peso, ya tienes argumento, porque muchos lo hacen, pero eso son solo pensamientos nuestros. Dice Isaías capítulo 55 versículos del 7 al 9. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el nuestro Dios, el cual será amplio para perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, como la carne no puede agradar a Dios y no puede caminar con Dios, buscará que nadie más camine, para no sentirse mal. Por lo tanto, así como en esos días llenos de maldad hubo un Noé que no se dejó llevar por lo que todo el mundo hacía, sino que, cuando fue advertido por Dios, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y para que se complete la sentencia, Dios pondrá Noés en cada lugar en este tiempo para salvar o para condenar a otros. Entonces, para resumir, los días de Noé comienzan con Noé. Dios levantará a Noé y la gente no va a entender. Dice Mateos capítulo 24, versículos del 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio están comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Además, es interesante saber que Noé significa alivio. Dice Génesis capítulo 5 versículo 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que maldijo Jehová. Es decir, Dios maldijo la tierra por causa del pecado de Adán y Eva, y les cortó el acceso al árbol de la vida. Pero por haber hallado gracia en Noé, ese acceso volvería a restituirse. Dice Génesis capítulo 3 versículos 22 y 23. Y dijo Jehová Dios, He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Esto tiene una lectura natural y espiritual. En lo natural nuestra carne fue tomado y vivimos en la voluntad de ello. Pero en Noé se preservó la pureza de la descendencia del Mesías, y en lo espiritual tenemos acceso al árbol de la vida en Cristo Jesús. El agua de vida debe cubrir los montes y hacer morir a nuestra carne. Dice Génesis capítulo 7 versículos del 17 al 21. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Entonces los Noé aliviarán las obras y el trabajo de muchos, porque serán la referencia para muchos. Por ejemplo, si Dios levanta una iglesia fiel en una región, esa iglesia fiel que está viviendo por las normas de Dios, condenará a todas las iglesias que prefirieron y escogieron el camino de la apostasía. Lo mismo que un hogar sano y sin pleitos, sano, con amor, con alegría, con paz, un hogar así es un Noé que inspirará o condenará a todos los hogares pleitistas. Un hogar sano delante de nosotros es un Noé que tiene comunión y delante de sus ojos. Ahí está la fórmula, está la regla. A través de 1, 2 o 3 hogares que Dios puso, entonces las personas al lado de ese hogar, al lado de ese Noé, viendo cómo esa casa construye su arca, la calafatea, la mide, la fabrica, el resto solo tiene 2 opciones. O les va a inspirar o les va a producir rechazo. Pero ese hogar sin palabra los condenará sin palabras en el día final. Noé condenó al mundo. No podrán decirle al Señor, pero es que no podíamos, Señor. El Señor te responderá, ¿cómo? ¿No había a tu lado alguien caminando con Dios, alguien íntegro? ¿No miraste ningún justo? ¿Nadie inspiró tu vida? Dios pondrá
personas así a nuestro lado, porque si Dios no pondría personas así, no es delante de nosotros, no estaríamos como los días de Noé, con toda la maldad que se ha multiplicado en esta tierra. Tendríamos excusa, todos somos así, pero no, ahora todo será medido con la referencia que Dios establece con los Noé y los que no se apegan a esta regla, condenados. Lo mismo, un joven sano en una iglesia, solo uno, en una iglesia aunque sea enorme, un joven que busque al Señor, condenará a todos los demás jóvenes. Por eso es que tratan de ridiculizarlos y tratarán que el estándar de aquel sea rebajado, porque la vida de un piadoso sienten en su espíritu que los está condenando. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Dios no le va a pedir algo que nadie más lo ha logrado. Amén.